Hola, aquí Control de Misión. Atención a este tuit que ha publicado el director general de la Agencia Espacial Rusa, Dmitry Rogozin. Si Estados Unidos bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la ISS, la Estación Espacial por sus siglas en inglés, de una salida de órbita descontrolada y de caer en los Estados Unidos o Europa? También existe la opción de que esta estructura de 500 toneladas caiga sobre la India o China. ¿Quieres amenazar a estos países con tal perspectiva? La ISS no sobrevuela Rusia, así que todos los riesgos son vuestros. ¿Estáis listos para ellos? Bueno, esto es una amenaza en toda regla, pero ¿qué está diciendo? ¿Se está planteando Rusia dejar que la estación espacial caiga sobre la Tierra? ¿Es acaso eso posible? Pues sí, es posible, y de eso vamos a hablar en este vídeo. Mirad, tenía escrito este guión desde hace ya un par de días, y en él os contaba que la tensión entre Rusia y los países de la OTAN, o sea, Estados Unidos y gran parte de los países de la Unión Europea, no dejaba de aumentar, y que la cosa tenía mala pinta. Bueno, pues se acabó, ya tenemos el conflicto bélico entre nosotros, o al menos los que vivimos en Europa, porque el señor Putin acaba de atacar Ucrania a la fecha en la que estoy haciendo este vídeo. Ante esta situación, la atención pública se está centrando en todas las consecuencias derivadas que podría ocasionar un conflicto así, y desde Control de Misión no puedo sino centrarme en las consecuencias que tendría una guerra entre Rusia y Occidente en el ámbito espacial, porque Rusia es una de las grandes potencias espaciales y esta situación podría dar al traste con muchos proyectos de exploración espacial en los que la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, ejerce como socio indispensable. De hecho, uno de los principales temores ahora mismo es que Putin pueda decidir acabar con todo un icono de la cooperación entre países como es la Estación Espacial Internacional. Y la pregunta es, ¿podría Rusia sabotear esta gigantesca obra de ingeniería? Pues la respuesta es que sí, y de hecho podría hacerlo de una manera muy sencilla. Pero ¿qué ganaría Rusia haciendo algo así? ¿Podría suceder realmente? Pues quédate que vamos a responderlo todo. 3, 2, 1, despegamos. Bueno, vamos a ir directos al grano. ¿Cómo podría Putin sabotear la Estación Espacial Internacional? Pues es muy sencillo. Supongo que a estas alturas todos sabéis que la estación espacial está formada por diversos módulos que pertenecen a los países socios que operan la estación. Así, de esta manera podemos encontrar módulos estadounidenses, europeos, japoneses, rusos y bueno, la Agencia Espacial Canadiense no tiene un módulo como tal, pero tiene este brazo robótico indispensable para que la estación espacial capture las naves que van y vienen. Pues bueno, si a Putin le da por desacoplar los módulos rusos y las naves Progress también rusas, la ISS se va a pique. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues primero, porque uno de estos módulos rusos, el Zvezda, proporciona todos los elementos para el soporte vital de la estación espacial. Esto quiere decir que adiós a la presión atmosférica dentro de la estación, adiós al oxígeno, adiós a la detección y extinción de incendios, adiós también a la gestión de residuos y adiós al reciclaje y suministro de agua potable. Y aunque es cierto que en el sector estadounidense existe otro sistema de soporte vital parecido, el principal sigue siendo el del módulo ruso, por lo que los astronautas de la estación espacial no durarían mucho sin él. Pero vamos, es que tampoco duraría mucho la estación espacial en sí, porque precisamente en este módulo ruso, el Zvezda, es donde atracan las naves de reabastecimiento rusas, las Progress. Estas naves tienen una doble función, porque aparte de traer experimentos y suministros desde la Tierra hasta la estación, también son las que actualmente permiten a la estación espacial corregir y elevar su órbita usando los propulsores. Esto quiere decir que si la estación espacial se queda sin las naves Progress, ya no podría encender los motores para controlar y elevar su órbita y acabaría desintegrándose sin remedio en la atmósfera terrestre. Y ahora quizás te estés preguntando, ¿en serio tiene que venir una nave de suministros para que la estación espacial pueda corregir su órbita? ¿No hay otra opción?
Pues sí que la hay. El módulo Zvezda ruso. Este módulo tiene también motores que anteriormente se habían usado para corregir la órbita de la ISS, pero estamos en las mismas, sigue dependiendo de los rusos. Sin la participación de Rusia no hay propulsión. Vale, control de misión, pero ¿y la cápsula Dragon de SpaceX? ¿No podría encender sus propulsores para elevar la órbita de la estación? Pues la verdad es que no, porque la cantidad de combustible que tiene la Dragon es demasiado pequeña como para permitir un encendido de motores que consiga el empuje necesario para mover a toda la estación. Vale, antes de seguir, dejadme deciros que seguramente el señor YouTube va a desmonetizar este vídeo por hablar del conflicto del que estoy hablando. Así que si te está gustando y quieres apoyarme, te pido que le des un fuerte like y que te suscribas al canal para que puedas seguir informándote de todo. Por lo tanto, si Putin decide retirar los módulos rusos, las naves Progress y a todos sus cosmonautas, todo el programa previsto para los últimos años de la estación espacial se iría al traste, y estas 2 décadas de colaboración entre Estados Unidos, Rusia, Europa, Canadá y Japón terminaría de la peor manera posible. Sería el fracaso de un símbolo de la superación de las tensiones de la Guerra Fría. Pero ¿es realmente posible que a Putin se le esté pasando por la cabeza hacer algo así? ¿Qué ganaría Rusia haciendo esto? Pues por suerte, aparte de usar la estación espacial como medida de presión contra Estados Unidos y Europa, no tendría demasiado sentido que Rusia saliera de la colaboración con la estación espacial, porque no ganaría absolutamente nada. La interdependencia de todos los módulos de la estación espacial es total, y del mismo modo que los módulos rusos contribuyen a la propulsión, estos dependen de la energía con que los alimentan los paneles solares del lado estadounidense de la estación. Así que desvincularse de la ISS supondría que los módulos rusos se quedarían flotando en el espacio sin energía y acabarían también desintegrándose en la atmósfera. Básicamente, si pierde uno, pierden todos. Y es que la Estación Espacial Internacional está construida de manera que todos los módulos dependan unos de otros. Vamos, que sea interdependiente, como he dicho antes. Y esto no es casual, es algo que se hizo a propósito para propiciar la colaboración entre los diferentes países. Por tanto, ¿podría Putin poner fin a la Estación Espacial? Pues sí, podría, aunque perdería igual que los demás socios espaciales. Y lo que es más importante, perderíamos a la Estación Espacial antes de lo planeado. Y sí, digo antes de lo planeado porque, como muchos ya sabréis, la NASA confirmó hace unas semanas la fecha para el final de la Estación Espacial, que terminará por desintegrarse en la atmósfera en enero de 2031 para ser sustituida por estaciones espaciales comerciales como la que planea construir Blue Origin y de la que, por cierto, os hablé en el vídeo que os dejo por aquí arriba por si lo queréis ver. Con esto, Estados Unidos también se ahorra los cerca de 3.000 millones de dólares que le cuesta mantener la estación espacial cada año. Pero claro, no todo gira en torno a la estación espacial. Recordemos que la Agencia Espacial Europea tiene aún un rover en la Tierra terminando todas sus pruebas para ser enviado a Marte en 2022. Estoy hablando del rover Rosalind Franklin, que iba a lanzarse hacia Marte en 2020, pero que por diversos retrasos al final no se pudo hacer. Y resulta que esta misión es una estrecha colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la rusa. De hecho, el rover será lanzado con un cohete Proton ruso desde Baikonur y puesto en la superficie marciana gracias a un aterrizador también ruso. Vamos, que no quisiera yo ser pesimista, pero después de tanto esfuerzo, podría ser que la primera misión de la Agencia Espacial Europea en suelo marciano tenga que cancelarse casi definitivamente. Pero bueno, esperemos que todo quede en nada y las tensiones entre Rusia y los países de la OTAN por el conflicto con Ucrania puedan resolverse de forma... No, ¿veis? Esto es lo que tenía escrito en el anterior guión, antes de que estallara la guerra, y nada, se me había olvidado borrarlo. Así que bueno, ahora solo espero que nuestra querida estación espacial se quede al margen de todo esto. Aún así, si quieres estar al día de todo lo referente a esta época dorada de la exploración espacial que estamos viviendo, pues suscríbete al canal, que yo te mantengo informado. Nada más desde Control de Misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.